¿Qué te parece si ahora vamos con Manuel Somoza y Juan Musi con un adelanto de lo que será la agenda financiera y de negocios para esta semana? Muy buenas noches, estamos aquí con ustedes como todos los domingos. Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de lo más relevante en términos económico-financieros de lo que sucedió la semana que está terminando y qué viene para la próxima. Esta semana que está terminando fue atípica, hubo poca información, no necesariamente fue buena, sobre todo la que emanó de las estadísticas norteamericanas, datos flojos en crecimiento de ventas al menudeo, etcétera. Luego vino un reporte muy malo que para nosotros no fue sorpresa del Banco Mundial, donde le pone número a las proyecciones de crecimiento para la economía mundial. Dijo que el mundo, en lugar de crecer al 3.2%, lo iba a hacer al 2.8% y bajó las proyecciones prácticamente de todos los países importantes del mundo. La de Estados Unidos la bajó del 2.8 al 2.2, la de México la bajó al 2.2, la de los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India y China, también dijo que iban a ser menores a lo esperado antes de que empezara el año. En fin, esto es producto y no es sorpresa de que el primer trimestre a nivel global fue muy malo, con honrosas excepciones. Entonces, cuando un trimestre es tan malo, es muy difícil que se alcancen las proyecciones de todo el año y por eso Banco Mundial la redujo. Yo creo que por eso no fue una sorpresa. Sin embargo, los mercados, sobre todo en Estados Unidos, que están en máximos históricos, aprovecharon la oportunidad para tomar utilidades. Después, una muy mala noticia, problemas de guerrilla serios en Irak, de fuerzas musulmanas ligadas con Al-Qaeda, tomaron 2 ciudades importantes. Esto hizo que se subieran los precios del petróleo y todos sabemos que cuando los precios del petróleo se suben por encima de lo que es normal, bueno, pues esto puede afectar al crecimiento de las economías. Hubo en las bolsas, por ejemplo, grandes bajas en las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque el principal costo que tienen estas es el de la gasolina y cuando sube el petróleo son de los primeros sectores en afectarse, ¿no? Así han estado fundamentalmente las cosas. Vamos a ver qué nos trae la semana entrante. En México hubo mucha discusión sobre la decisión que tomó Banco de México de bajar la tasa de referencia el viernes de la semana pasada, del 3,5% al 3%, y bueno, pues no hay nada más que eso, ¿no? Yo creo que la semana entrante va a estar un poquito más nutrida la información. Sí, sin duda. La semana entrante tenemos decisión de política monetaria en Estados Unidos y eso per se pues ya es una notición para el mercado. Hay cosas importantes también, te diría yo, en el frente europeo. Vamos a conocer de la Unión Europea la cifra de inflación, que ha sido pues el eje fundamental y lo que ha estado siguiendo el Banco Central Europeo junto con las cifras de desempleo. Entonces, ver si ha mejorado un poquito, es decir, si ya hay un poquito más de inflación. La zona ha sido prácticamente deflacionaria, o sea, una ausencia de inflación. En Alemania también vamos a conocer concretamente y puntualmente la inflación y la confianza de los consumidores alemanes. En Estados Unidos, como te decía, por mucho va a acaparar la atención del mercado el miércoles próximo lo que decida la Fed hacer en sobre todo 2 cosas. ¿Qué va a hacer con la tasa de referencia? Que ahí pensamos que no van a hacer absolutamente nada, va a dejar las tasas en los niveles actuales. Están de 0 a 0.25. 0 y 0.25. Históricamente la más baja que he visto yo por lo menos en toda mi historia. Así es, ¿no? Pero pensamos que ahí se va a quedar y que no va a haber sorpresas, ¿no? Así es. En la parte de la reducción de estímulos, la recompra de bonos, esto que ha sido el programa más grande en la historia de recompra de bonos, el QE3, podría bajar de 45 billones, que es donde está actualmente, a 35 billones. Pensamos, ¿no?, que por ahí de septiembre, octubre pudiera terminar el QE3. Por ahí puede haber una pausa en el
verano, un mes en el que no decidan hacer nada. De eso dependerá si termina en septiembre o en octubre, ¿no? En Japón vamos a conocer también cifras de producción industrial, y en México las ventas al menudeo, es decir, cómo está el consumo en ese sector, y también vamos a conocer a detalle las minutas del Banco de México, ¿no? Quizás ahí podamos ver mejor qué vio el Banco de México y por qué esta sorpresiva decisión. Claro, va a ser bien interesante, ¿no? ver baja esas de minutas. tasas. Tienes toda la razón. Sí, yo me gustaría cerrar el bloque y te pregunto, porque además ha sido una constante y nos preguntan mucho a través del Twitter y por muchos medios, pues sí nos oyen que tenemos mucho más optimismo de cara al segundo semestre y que Estados Unidos nos va a jalar. Creo que esa es la principal razón por la que México puede tener un mejor segundo semestre, pero sí sentimos a todos los sectores productivos y a la gente productiva, ¿no? En lo individual o en lo colectivo, desesperada, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el gasto que anunció el gobierno? No se siente, en las calles se siente la economía muy parada. Entonces, pues no sé, me gustaría nos comentaras al respecto. Sí, ¿Qué estás viendo? El mercado externo está jalando muy bien, las exportaciones van muy bien, todos los que están cerca del sector exportador sienten los beneficios, pero aquellos que viven del mercado interno pues siguen sufriendo. La verdad es que pensábamos que el motor de la economía este año eran las exportaciones por un lado y el gasto público por el otro, y el gasto público no se ve, no se siente. Viendo y estudiando las estadísticas que acaban de salir de finanzas públicas, pero son al mes de abril, indican que la recaudación para el gobierno va extraordinariamente bien, pero el ejercicio del gasto va a un ritmo menor. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, en lugar de entrar al déficit que se tenía programado, hoy tiene un superávit todavía mayor que el que tenía a la misma fecha el año pasado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el que tiene las canicas es el gobierno y no están llegando a la economía. Es muy importante que el gobierno gaste más rápido, pero sobre todo que ya echen a andar los grandes programas de infraestructura que se tienen planeados, porque eso sí va a generar esa derrama que estamos esperando ansiosamente. ¿Esa diferencia o ese colchón que comentas, crees que se va a gastar en el segundo semestre? Bueno, sí, estoy convencido. Van a tener que llegar a diciembre con menos 3.5 del déficit. Si no, bueno, sería una aberración. Ojalá. O sea que yo sí tengo confianza en que eso suceda. Me preocupa que no lo empiecen a hacer ya, porque hay mucha urgencia. La verdad que hay mucho malestar y la actividad económica va muy despacito. Pero bueno, eso lo iremos viendo ahí. Juan, pues yo creo que con esto nos despedimos. Así es, muy buenas Vamos a noches, cerrar Juan. el programa. Gracias por su atención y nos vemos aquí el próximo domingo.